Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Tus Derechos, en esta ocasión con un tema muy interesante, que es la bioética. Tenemos invitados de lujo esta noche. Entre los invitados, bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Viesca Treviño. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Creador del posgrado en bioética que imparte en el programa de maestría y de doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, a cargo de las facultades de medicina y de filosofía de las letras, ¿verdad? Así es. Muy bien. También tenemos aquí con nosotros al doctor Samuel Wengertz Mel. Correcto. Bienvenido, gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Él es coordinador de la maestría en bioética y además de educación continua también, ¿verdad? Así es. Gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. El doctor José Antonio Moreno Sánchez, él es ginecobstetra y también da clases de bioética en el posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Es así? Sí, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y también vamos a recibir aquí, y es un gusto tenerlo con nosotros, al maestro Alejandro Pacheco Gómez. Él también es profesor de bioética en el Instituto de Ciencias de la Salud en el estado de Hidalgo. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. En esta serie de programas de derecho a la protección de la salud que hemos tenido, vamos a cerrar con broche de oro esta serie tan importante y vamos a revisar en principio cuando se planteó este tema. Yo me puse a buscar cuál es la definición como más correcta. Tengo aquí algunas y quisiera que ustedes me dijeran sinceramente qué les parecen o si están o no conformes con estas definiciones. Un movimiento de ideas, una metodología de confrontación interdisciplinaria entre diferentes ciencias biomédicas y humanas, o es un estudio sistemático de la conducta humana analizada a la luz de los valores y principios morales, o es simplemente un respeto de la vida a la luz de los principios éticos. Y la última pregunta que me hice yo, ¿puede existir una concepción laica de la bioética? Le doy el uso de la palabra, doctor, por favor. Bueno, en principio yo pensaría que todas las definiciones apuntan al mismo lugar, son correctas, Sí. pero quizás sean complementarias. La definición, dijéramos, más socorrida de bioética es la que dio en su momento Rensselaer Potter, que es el fundador de esta corriente, planteando que es la posición frente a la vida a partir de la aplicación de los nuevos recursos que ofrece la ciencia y la tecnología. Esto en cierto sentido es amplio porque está abarcando todo. Relación entre humanos y animales, relación con ecosistemas, pero siempre con la posibilidad de que las acciones que ahora podemos hacer y que en otras épocas de la historia no podíamos hacer, tienen sus peros. Algunas pueden ser armas de doble filo, pueden ser benéficas o pueden perjudicar. Y entonces nos llevaría a una situación más, pienso yo, que sería una reflexión, ya a un nivel filosófico, sobre qué se puede hacer para plantearnos qué riesgos corremos y poder definir después qué se debe hacer. Muy bien, doctor. Doctor Wengertz. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría complementar esto, Sí. porque cuando estamos con alumnos siempre les digo, les van a preguntar qué es la bioética. Claro, Claro. claro. Hagan de cuenta que están tomando un café, les digo, ¿cómo les van a explicar? Entonces les digo que cada quien empiece a idear, pero una manera simple es que es un área nueva de conocimiento, interdisciplinar, esa es como una característica, plural, y que se dedica a reflexionar y a estudiar los problemas debido a las cosas actuales de la tecnología o de la modernidad en general. Entonces, es una manera simple donde cualquier persona del público puede entender esto. O sea, nos dedicamos a pensar y a reflexionar estos problemas ocasionados por los avances. Qué maravilla, ¿verdad? Es una manera así de como disfrutar no muy complicada. la reflexión, las ¿no? cosas. Sí. Hay que estudiar y reflexionar. Sí, claro. Doctor Moreno Sánchez.
Gracias. A mí me gustaría dar una definición muy concreta de la bioética, refiriéndome al análisis sistemático de la conducta humana Ujú, eh, frente a la problemática que está relacionada con la vida y los elementos que la hacen posible. ujú, Esto analizado a la luz de los valores y principios morales. ujú, Y es obligadamente una interdisciplina, como se mencionó, ujú, pero es importante también hacer notar que confluyen tres cuerpos, tres campos del saber fundamentales. Uno es la biología, ujú, el hecho biomédico. Otro es el derecho, el marco jurídico donde se regula, donde se lleva a cabo cualquier acto o actividad. Y por otro lado, la filosofía. O sea, son tres disciplinas que no pueden estar ausentes, confluyen e interactúan y aportan un cuerpo de saber para que pueda llegarse a una aproximación en términos de conclusiones o de ponerse de acuerdo ujú, razonablemente sobre un tema. ujú. Muy bien, muy bien. Maestro Pacheco. Gracias. Bueno, pues se ha dicho todo. Con una perspectiva quizás más jurídica, podríamos decir que la bioética constituye esa ciencia interdisciplinaria que viene a traducirse también en una fuente importante para algunas disciplinas jurídicas, como es el bioderecho, una disciplina emergente, como es el derecho sanitario, porque precisamente a la luz de estos principios y valores morales y éticos vienen a regular la conducta y sobre todo frente a el avance biotecnológico. Ujú, Como decía el profesor, la cuestión de que nos habla Potter de ese puente, de poder no separar el rigor científico del aspecto humanista ujú, en las disciplinas para la salud particularmente, pero todo en lo que ujú, para la vida. Pero sí ujú. considero que es una disciplina de mucho impacto en el ámbito jurídico. Ya. Em, pues en la necesidad de estos enfoques pluridisciplinarios, encontré que además de las disciplinas que ya mencionó el doctor García Moreno, encuentro algunas otras, por ejemplo, em, la demografía. Y quisiera ver, ¿la demografía también tiene que ver con esto? Sí, hay la idea de hablar de interdisciplinaridad tiene que ver con que incluyamos en este estudio y reflexión la mayor cantidad de visiones, le llaman los filósofos problematizar el concepto. Vamos Ujú, a todos a tratar ujú, de aportar algo ujú, para crear un nuevo conocimiento. ujú, claro, Por eso es que es una interdisciplina muy importante. ujú, Y la idea es estudiar, como me decía un profesor sanitarista de salud pública de Brasil, me dice, pues vamos a estudiar por qué la basura la tiran en donde sea. Y él decía, es que no hay manera de que lleguen a estas favelas favelas. para arriba en el Ujú, camino. Entonces hay que crear una logística para educar y culturizar de otra manera a la gente, ujú, para hacer prevención, para hacer precaución de, ya lo mencionó el doctor Viesca, de asuntos globales, del calentamiento global, de contaminación, ujú. de la vida silvestre, influye en todo porque el humano es el que ha estado acechando y poniendo en riesgo todos estos conceptos. Ujú, Entonces sí, ujú, intervienen todas las disciplinas, ujú. todas. Ahora, regresando a una pregunta que les formulé en el sentido de que si todas las disciplinas influyen, me imagino que la religión también. Y regreso otra vez a mi pregunta, ¿puede haber una visión entonces laica de la bioética? Sí, yo pienso que sí. Existen bioéticas de todas las religiones importantes del mundo y hay algunas que no se han dado cuenta, pero al fin de cuentas sí están normando cuál es la actitud de los humanos y cuál es la responsabilidad frente a los otros, frente a la vida, negándola o promoviéndola, pueden ser las dos cosas. Ujú, Pero una cosa importante que yo pienso hacia el siglo XXI ujú, es qué hacemos para ir más allá de una posición religiosa única
que sería una posición ideológica única también, o que Ujú. podría ser una posición política única. Única. Si estamos buscando situaciones de globalización, si estamos buscando universalizar las cosas, habría que buscar un diálogo interreligiones, Ujú. interideologías, interposiciones políticas. Y necesariamente tendría que ser laico, y yo llamaría esto un nivel metabioético o de metaética. Ujú. Es decir, nos quitamos nuestros propios calzados Ujú. para tratar de poder hablar con los Qué demás. difícil, ¿no? Lo más difícil, por supuesto. Ujú. Qué difícil. Primero, hacer conciencia de dónde está uno. Ujú. Esos autodiagnósticos son terriblemente complicados. Y cuando se hace, ¿cómo hacer para también buscar que cuando se está tratando de los problemas que afectan a otros, no es necesario ni es indispensable que prive la opinión propia? Ujú. Entonces, la biótica tiene que ser dialógica, obligatoria. Obligatoriamente, claro, claro. Tener una mente abierta. Hay dos preocupaciones muy importantes en la bioética. Una de ellas es la deshumanización de nuestro planeta, bueno, de todos los que vivimos aquí en este planeta, y el deterioro de la calidad de vida. No sé si, aparte de estos dos, hay algún otro, doctor, que pueda usted No, identificar. la bioética está involucrada en todos los elementos que perjudican la salud y, y afectan la posibilidad de vida, y tiene que ver con el medio ambiente, con el entorno, con la salud pública, con la higiene, con los mares, los ríos, los bosques. Todos los elementos de la naturaleza son potestad y son elementos de estudio de la bioética, porque de ello dependemos para tener salud y tener vida, y todo lo que afecta a estos elementos, a la biosfera, a las especies vegetales, animales, marinas, terrestres, lo que sea, tiene que ver. Y por supuesto la contaminación del medio ambiente, todo lo que la humanidad ha hecho en contra de la salud y de la vida. De Entonces, nosotros mismos, ¿no? sí, Ujú. entonces esto es terreno de estudio de la bioética. Hay bioética ambiental, hay bioética animal, hay bioética de muchas ramas de estudio Ujú. en donde se puede aplicar el conocimiento, y sin olvidar que el- hay hechos biológicos que son irrefutables y que deben estar sujetos a un rigor científico Ujú. de estudio. Y hay un marco jurídico que aplica a cada lugar, que eso puede variar de país o región. Ujú. Y la otra parte, que es la más difícil, que es la antropológica y filosófica, porque ahí es donde intervienen los aspectos religiosos. Pero en realidad, pues, volviendo un poquito a la pregunta que hizo, pues, la bioética, por definición, tiene que ser laica. Ujú. Cuando se le da un sesgo religioso es cuando en la parte de la filosofía se le imprimen sesgos Ujú. ya de personas o de grupos que pues tratan de defender bajo un esquema o una cultura o una religión determinada aspectos que tienen que ser lo más objetivo Ujú. posibles. Despojarnos entonces para poder tener una visión objetiva y propuestas para mejorar obviamente nuestro medio ambiente, ¿no? Sí, tiene que ser accesible y Ujú. tiene que llegar a la gente y tiene que ser asumida. Por eso no debe llevar sesgos de preferencia, porque Ujú. está vinculada a Ujú. todas las personas. Ujú. Hablando de las legislaciones, eh, te toca a ti, Alex, como abogado de la mesa. ¿Qué podríamos decir en relación a las regulaciones en materia de bioética? ¿Estamos todavía en pañales? Pues Eh, bueno, hemos ido avanzando. Como decía el doctor, efectivamente hay un marco jurídico, cada estado es soberano. Sin embargo, se han hecho intentos por emitir las declaraciones con carácter universal, considerando que la bioética protege, al igual que el derecho, el bien más preciado del ser humano, que es la dignidad. Es el derecho absoluto sobre el cual no podemos justificar a lo mejor no ir en contra de la vida, pero por ejemplo limitar el esfuerzo terapéutico ante un ensañamiento terapéutico. Bueno, pues hay un momento en que la vida debe terminar, permitir que llegue la muerte en su momento,
podemos incluso alterar la integridad del paciente en una amputación por razones meramente terapéuticas, pero jamás se puede justificar un trato indigno al paciente. Es el bien más valioso. Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, a nivel internacional tenemos 3 documentos muy importantes de la UNESCO. El primero en 97, que fue la Declaración sobre el Genoma y Derechos Humanos. Después tuvimos en el 2003 sobre la Declaración Internacional sobre el genoma, perdón, los datos genéticos humanos. Y ya después en el 2005 la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y Bioética, que viene a ser uno de los documentos más importantes en la materia. En nuestro país tenemos una legislación ya en los últimos años ha sido más abundante en cuestión de bioética. Tan es así que, bueno, viene la obligatoriedad de los comités hospitalarios de bioética ya derivado del artículo 41 de la Ley General de Salud. Y se les ha dado un papel importante, por ejemplo, en materia de cuidados paliativos. Son los encargados en un momento dado de avalar el plan de cuidados paliativos cuando exista un riesgo grave para el paciente. Puede dar el consentimiento sustituto en caso de urgencia médica y ante la ausencia de familiares, que operaría el consentimiento presunto en virtud de proteger la salud de la persona, pues los médicos en el ejercicio del principio bioético de beneficencia pueden iniciar el procedimiento. Sin embargo, le han dado ahí en el reglamento de atención médica y en la norma para cuidados paliativos la facultad al Comité de Bioética de asumir ese consentimiento por sustitución, ¿no? Entonces, y además tenemos un artículo que data desde 1986, que se emitió el reglamento de atención médica, donde está positivizada la lex artis, que es el apego a los principios científicos y éticos. Entonces, para los abogados se nos convierten en las reglas jurídicas interpretativas para ver si el acto del personal sanitario fue apegado o no a esos principios éticos, de tal suerte que si hay una infracción a la lex artis, hay una infracción a la disposición jurídica. Esto nos lleva a facilitar mucho la valoración en el acto sanitario, en la legitimación del acto biomédico como tal. Creo que la legislación que tenemos en nuestro país ha avanzado mucho en bioética, se le ha dado mucho auge ya. Desafortunadamente hay mucho terreno todavía por explorar y creo que estos comités hospitalarios de bioética han venido a representar un espacio fenomenal de reflexión, sobre todo recomendaciones que a veces en las instituciones, la experiencia que he tenido al pertenecer a algunos comités, es que piensan que son los comités para valorar actos de mala práctica, los comités de la queja médica, etcétera. No, son emiten recomendaciones, no algo mucho sustituyen más la libertad profundo que eso, prescriptiva y sobre todo garantizan el que se pueda proteger la dignidad de nuestros pacientes. Sí, en un momento regresamos para continuar hablando en relación a los comités de bioética en los hospitales. Gracias. Regresamos aquí en nuestro programa de Tus Derechos. Estamos platicando en relación al tema de la bioética. Estábamos hablando de los comités de bioética que existen dentro de los hospitales. ¿Es así, verdad? Es correcto. Sí. ¿Y por qué se crearon? De ¿Sirven hecho, de algo? sí. Bueno, el origen tiene que ver más o menos de los años 60 y mucho del poderío anglosajón. Y empezaron a tener ahí los avances biomédicos muy importantes y de ahí surgían problemas y dilemas éticos de toma de decisión. Y entonces se relata la historia que de repente lo llevaban precisamente a órganos superiores de decisión, los órganos de justicia, ¿no? A que tomaran las decisiones y ellos lo bajaban otra vez a los médicos, decían, pues tomen ustedes las decisiones, no entendemos este problema. Entonces es casi una orden presidencial en Estados Unidos que dice, créense los comités, allá se llaman de ética clínica, y nosotros a partir de diciembre del 2011, bastante reciente, salió la ley, una modificación en la Ley General de Salud, artículo 41 bis, que dice que hay una obligatoriedad de que existan, el nombre en México es Comités Hospitalarios de Bioética. De bioética. Estos comités deben fungir solo, como bien decía el abogado, para reflexionar y estudiar los casos que se presenten al comité y nunca hacer un juicio desde el punto de vista legal. No son comités
de decisiones legales, Ujú, sino su único espíritu es ayudar a la dignidad del paciente a mejorar en algo ujú. su dignidad. Ya. Y entonces se emiten recomendaciones que se tratan a través de los principios Ujú, de tomar muchos que tomen la mejor decisión o varias ujú, para ayudarlo al paciente. Ese es ujú. el espíritu de estos comités. ¿Y esas recomendaciones sí se toman en consideración, sí se Es- cumplen? Bien, la pregunta típica sería, ¿es vinculante? Dicen los ¿Es abogados, ¿no? vinculante? No Claro, es vinculante. no es vinculante. El médico tratante o el grupo tratante es el único responsable del paciente y de su Ujú. salud, Sí, sí. de tal manera que es una recomendación que se le hace al grupo médico, al médico tratante, Ujú. que generalmente la toman a bien porque Claro. es interdisciplinar y se estudia con la mayor evidencia posible, Ujú, lo más objetivo posible. ujú, Entonces, ayuda en general ujú, al paciente, a su familia y al médico tratante en ese orden a aclarar y ayudar un poco al bienestar de ese paciente. ujú. ¿Nunca han tenido inconformidades de Hay algunos médicos pacientes? que, como no están obligados, pueden simplemente, sin inconformarse, no hacer ningún caso y seguir ellos Ujú, tratando al paciente como ellos lo decidan. ujú, Y no pasa nada. Está bien, ellos son los responsables. ujú. El problema sobreviene cuando se vuelve un caso de responsabilidad médica, Ujú. civil o Claro, penal. claro, Y entonces los jueces dicen, a ver, si sí pasó al Comité Hospitalario de Bioética, ¿cómo es que no tomó las recomendaciones? claro. Y él tendrá que explicar con mucha evidencia Ujú, científica y de ujú, criterio del ex artis ujú. por qué no hizo caso a ninguna de esas recomendaciones. La famosísima libertad prescriptiva, ¿no? Que Exactamente, después no se sabe exactamente. Es bien, correcto, es ¿verdad? correcto. Hasta Claro. dónde llega esa libertad prescriptiva, aunque ya tenemos criterios de la Corte Sí. en el sentido de que siempre y cuando sea en beneficio del El paciente. paciente con mucha Exactamente, evidencia científica. exactamente. Sí, En el Sí, así ejercicio del es. sí, sí, principio de sí. beneficencia y no Ah, maleficencia. Sí, así es. sí. Yo estaba viendo entre los principios de la bioética, doctor. eh, Primero me di cuenta que eran 4, pero luego, ya viendo la Declaración Universal sobre Bioética, la última del 2005, veo que son un montón. Los primeros 4 que vi son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Ujú. Ni siquiera estaba la dignidad allí, No. pero ya después se incluyó. ¿Qué puede usted decir de todos estos principios? Bueno, esto tiene una explicación histórica. De hecho, cuando se plantea los primeros problemas de ética en los 60 tienen mucho que ver con ética médica. Entonces ahí tenemos un campo que tiene, pues por lo menos en la cultura occidental, 2500 años de historia. Ujú, Y si vemos las grandes culturas asiáticas, más o menos lo mismo. ujú, Pero está enfocado hacia la medicina. Ahora, ¿cómo se amplía esto a un terreno más universal? ¿Y cómo se regresa otra vez a la medicina? Ahora que estamos hablando de comités, esto ya son términos médicos y son términos médicos de atención actual. ujú, Pero entonces, ¿qué sucede con los principios? Tenemos dos principios básicos que vienen de la medicina hipocrática, que están expresados tanto en el juramento hipocrático como en varios textos de Hipócrates, en las epidemias, el libro primero, en el libro sobre el nomos, el libro sobre el arte, ujú, y plantea, haré todo en beneficio del enfermo y no perjudicar. ujú. Los verbos griegos son muy interesantes, porque el que habla de beneficio no se traduce como beneficio, se traduce, el término griego es ayuda, Ujú, voy a ayudar al paciente, ujú. y eso amplía mucho el campo. Claro. El no perjudicar, que es blapein, no voy a dejar que se paralice, sería la traducción rígida. Ujú, Entonces, ¿qué paralizamos en el paciente? ¿Su dignidad, sus intereses? Esto tiene un trasfondo filosófico importantísimo. No se nos puede olvidar que los médicos hipocráticos, Hipócrates, era contemporáneo de Sócrates. Entonces, tenemos esta tradición que corre por Occidente, que se cristianiza, que se adopta en la medicina hebrea. Tenemos la preciosísima oración de Maimónides justamente hacia esos principios. Se toma por el Islam, ujú, es la primera herencia que tenemos. Y en el Renacimiento se suma este aspecto que usted mencionaba. ujú. Eh, Cuando renace el pensamiento platónico en el Renacimiento y se vuelve a plantear, para los humanos, el ser humano es el centro de nuestro interés. Hay un libro precioso
de Pico de la Mirandola, se llama Discurso sobre la dignidad humana. Es el centro de este razonamiento. En su momento es religioso platónico. Dice, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la misma dignidad. Pero a nosotros nos toca conservarla, preservarla, inclusive ampliarla, decir por qué somos dignos, porque tenemos libre albedrío. Va el otro problema central que viene hasta nuestros días. Dignidad, libre albedrío y una serie de preferencias individuales que pueden entrar en conflicto con preferencias sociales, que pueden entrar en conflicto con otro tipo de criterios. Ahora, después vienen, a partir de la Ilustración, se empieza el gran discurso de la autonomía, Revolución Francesa y consecuencias de la Ilustración. Pero si aunamos esto con libre albedrío, es muy lógico. Sin embargo, la parte, sobre todo de los filósofos anglosajones, estoy pensando en Hume, le dan una dimensión jurídica. El libre albedrío se debe de manifestar de acuerdo a ciertas normas y principios que están expresando cuál es el valor de las normas morales que rigen en esa sociedad. Entonces, existe un intercambio, una serie de tensiones y una serie de acuerdos que no se pueden resolver sin justicia. Entonces, cuando se expresan los principios, y esto lo hacen ya en principios de los 80s, ¿qué escogemos? Se hace en Estados Unidos, se hace con una visión fundamentalmente anglosajona. Dicen, tenemos los dos nuestros. Principio de autonomía, que de la Revolución Francesa pasa a la Constitución de Estados Unidos, a la independencia de los países, etc. Y por otro lado, la situación de justicia para poder modular y limitar esto. Entonces, planteamos esos dos, más los dos que vienen de la ética médica. Pero después viene, esto no alcanza. Y hay uno central que tiene que ver con beneficencia, protección de la vulnerabilidad. Se ha malentendido, de repente se ha hecho principio de vulnerabilidad, no, pues todos somos vulnerables. Todos. No, pero aquellos que tienen cierta capacidad de acción y de decisión, el principio es de proteger la vulnerabilidad Son menos de los otros. Claro. No es que no sean vulnerables, sino que están actuando desde una posición en la que la vulnerabilidad suya no está en juego. ¿O más protectora podría ser? En cierto sentido, sí. Y eso va en cierto sentido en contra del en contra del no paternalismo que expresan mucho de las bioéticas norteamericanas, pero que en cierto momento es indispensable. Claro. Siempre modulado. Claro. Y se van multiplicando. Pero, como decía nuestro Pacheco, fundamental la dignidad. Si partimos de la dignidad y del libre albedrío, se van vistiendo todos los demás. Nos hemos puesto de acuerdo por fin los abogados y los médicos, ¿verdad? En ese gran concepto que es la dignidad. ¿Verdad, doctor? Bueno, aparentemente sí, porque hay gente que no cree en la dignidad humana, no la considera, incluso la descarta y no la antepone en la escala que algunos usamos desde la perspectiva personalista, donde sí la dignidad juega el papel primordial, es el bien supremo, después la vida y luego la salud. Pero la dignidad está por encima de todo y ahí es donde empiezan las discrepancias y algunas corrientes de pensamiento no aceptan estos conceptos y por eso el enfermo gravemente afectado, la persona que no tiene uso de razón plena o que está disminuido gravemente, pues no cuentan, no, ahí no producen, no pueden manifestarse, entonces no tienen, pierden todo sentido de la dignidad. Pues sí, uno de los lastres que nos afecta a toda la humanidad es la discriminación, ¿no? La falta de respeto precisamente a esa dignidad que todos nos debemos y pues ha sido una lucha constante. Pues la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces, todos los abogados, no todos, ¿verdad? No todos los abogados, digo, están en el mismo tenor de la defensa de los derechos humanos y pues ha sido una lucha y sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo, ¿no? Es una lucha esencial. Una lucha esencial. Claro, claro, pero nos falta mucho por hacer. Esta declaración de
universal sobre bioética y derechos humanos, decías, Alex, que es del 2005, ¿verdad? 2005, sí. Ajá. Y no hemos tenido ninguna otra propuesta en relación más moderna, o puede modernizarse o pasa, ¿qué pasa, doctor? Hay otros documentos que están tratando de actualizar precisamente pues la nueva información y entonces hay nuevos retos y nuevas tomas de decisión. Estos documentos yo pues invito al público y a todos aquí los presentes a imaginarnos lo difícil que es consensar Sí. a más de 120 países para que estén de acuerdo con todas sus religiones, sus costumbres, sus culturas, Sí. sus valores diversos en el mundo y que estén de acuerdo con estos 30 artículos que tienen estos derechos humanos y bioética. Debo también manifestar en este momento que México ha sido partícipe como alguien promotor a nivel internacional de la bioética. Actualmente la presidenta de la bioética está enraizada en la UNESCO, de tal manera que no en la OMS, no en la Organización Mundial de la Salud, sino en la UNESCO. Y es importante decir que una mexicana es la presidenta de bioética a nivel de la UNESCO. ¿Cómo se llama? Ella se llama Dafna Feinholz y es una mexicana, trabajó en la Comisión Nacional de Bioética y sigue siendo ya hace años. Y ha hecho un papel muy bueno para destacado. México, muy destacado. Y México tiene incluso un lugar, por ejemplo, en la Unión Europea, en el gobierno de la Unión Europea para asuntos de bioética. México tiene su bandera, su sitio y su micrófono, como decimos, ¿no? Qué bueno, qué Eso bueno es que algo lo muy tenga. importante. Claro. El papel de Su México voz. a nivel mundial es algo que hay que resaltar. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética, otro mexicano muy destacado, el doctor Martínez Palomo, Sí. claramente se conoce que fue uno de los encargados de ir a hacer el consenso y firma de este documento a todo el mundo. De tal manera que sí, México es algo Ha sido que un lidera en esto participante muy importante en la bioética mundial. Qué bueno, qué bueno. ¿Y podríamos formular como unos lineamientos éticos fundados en los derechos humanos? Sí, claro. ¿Podríamos diseñar esos lineamientos éticos? Sí, de hecho, la bioética, al proteger la dignidad, al igual que los derechos humanos, les comentaba, es una fuente importante del derecho, porque se nos convierten en esos criterios, en esos parámetros para poder establecer las líneas a observar en la protección de la dignidad, ¿no? Ya que comentaba el doctor sobre los documentos internacionales, pues se ha hecho el intento de positivizar en el Estado mexicano el Convenio de Oviedo, que tiene que ver sobre derechos humanos, protección de la dignidad del ser humano, respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, ¿no? ¿Qué Entonces, se necesita para poderlo positivizar en nuestra legislación que mexicana? pueda suscribirse como un tratado internacional, Ya. que pertenece a la Unión Europea. Es un documento muy avanzado porque nos pone frente a los ahora llamados derechos de cuarta generación, los derechos humanos. Estamos frente a la era tecnológica, ¿no? Entonces, viene todo un problema sobre la protección de los datos personales, sobre la no instrumentalización del ser humano. Citando al ministro Cosío en una de sus pláticas, decía, el artículo primero constitucional reconoce el derecho a la dignidad. Imaginémonos que un paciente adulto mayor quiera demandar porque considera que la medida terapéutica de ponerle pañal sea indigno. Entonces, esa parte de la dignidad también pues viene en la concepción de cada una de las personas, ¿no? Entonces, es difícil poder homogeneizar eso, pero se ponen los mínimos para la protección y sobre todo pues lograr el equilibrio, como decían, de lo que se ha hablado de la bioética principalista, el principio de la beneficencia, el primo non nocere, el primero no hacer daño, pero poderlo equilibrar con la autonomía, ese es todo un problema porque tenemos que ver, se me viene ahorita a la mente el caso de la objeción de conciencia. El personal sanitario puede decir yo no acato esta disposición legal, etcétera, por cuestiones éticas. Del aborto. Sí, Ajá, pero por si ejemplo. está frente a la dignidad del paciente, pues prevalece la dignidad, ¿no? Entonces, es un tema que todavía tiene que hablar y que en el campo jurídico ya ha avanzado mucho. Como bien comentaba, se han tomado algunas cuestiones, por ejemplo, la libertad prescriptiva para la Corte sigue siendo una relación asimétrica, la relación médico-paciente, porque independientemente del florecimiento de la autonomía, quien conduce o quien pone el escenario para la toma de decisiones es el personal de salud. Totalmente El asimétrica paciente la queda relación. en cierta vulnerabilidad, entonces
De ahí, por ejemplo, la figura del consentimiento informado. Siempre les digo a los alumnos, no podemos decidir sobre algo. Si nos preguntan sí o no, pues tenemos que saber depende de qué, ¿no? Entonces, se han ido positivizando esos principios bioéticos. Finalmente, tenemos el consentimiento informado, tenemos el respeto a la objeción de conciencia, las voluntades anticipadas, que es todo un tema. En Hidalgo, cuando se empezó a legislar al respecto, decían es que están permitiendo la eutanasia cuando pues, es una figura diferente, ¿no? Pero sí, se ha ido ganando campo. De hecho, hubo programas sobre bioética para juristas, que es algo impresionante porque en las decisiones sobre interrupciones legales del embarazo, sobre la maternidad subrogada, todo eso, pues lleva un componente bioético. Entonces, es importante tomar en cuenta esos lineamientos. Sí se han ido positivizando y yo creo que ese ha sido un gran avance. Claro, claro. Bueno, antes de que entremos a temas concretos, yo siempre me preocupo si este avance de la ciencia y la tecnología, estas manipulaciones científicas, verdaderamente van a la pos de un bienestar humano o no son instrumentos de dominación, de dominio y de control, porque al fin y al cabo, pues la tecnología la tienen siempre los países poderosos, ¿no? Ese es el gran riesgo. Sí. Es el gran riesgo. Depende cómo se define y también depende cómo se lleva a la práctica. Uno de los grandes problemas, y aquí hablaríamos de justicia distributiva, sería el acceso a. Si se busca que el acceso a alguna de estas situaciones con ventaja tecnológica, que son muy caros, se limite. Y esto ha hecho que en cierto momento se legisle para que no se lleven a cabo por un tiempo. ¿Cómo hacer para que pueda ser accesible a un gran número de gentes que fueran las que serían beneficiadas? Claro. Entonces, el punto central es beneficio. Si se deja ese punto central, todo se cae. Todo se cae. Ahora, esto nos lleva a otro problema. Tiene que llegar a una dimensión política. Si la bioética no es asumida por las políticas públicas, en este caso estamos hablando de salud, pero esto debe ser ampliado a todos los campos, no hay de qué hablar. No hay de qué hablar. Porque caemos en totalitarismos y por definición no son ni éticos ni bioéticos. Vamos a regresar con este tema en unos minutos. Gracias. Hola, regresamos otra vez a este programa, Tus Derechos. Estamos aquí hablando, muy interesante, de la ciencia y la tecnología, que debería de ser para beneficio de todos los mexicanos. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor? Gracias, doctor. Comentaba fuera de cámaras un punto muy importante que está planteado, en el Plan Nacional de Salud, en la Estrategia 5.6, dice, insértese la bioética en todos estos aspectos. Y una manera de demostrarlo es mejorar la protección universal de salud, incluyendo a todos los mexicanos. Entonces, esto nos lleva rápido a pensar si estas biotecnologías tan importantes, emergentes que hay en el mundo para tratar cánceres muy específicos, para poner piezas orgánicas, biomecánicas, vamos a llamarle así, ¿cómo trasladamos eso a una distribución equitativa, pero verdadera para toda la población cuando tenemos tantos, digamos, inequidades, tantas carencias todavía en nuestro sistema tantas de desigualdades protección sociales universal de salud? Claro. ¿No? Y aunque verdaderamente sí existe una tecnología avanzadísima en muchos de nuestros institutos, no lo podemos negar, no se puede, pero luego no es accesible para todos los mexicanos. Ese sería todo un tema que además probablemente sea inalcanzable, en mi opinión, porque no se trata de dar lo último a muy poquita, como para expresarlo a todo el mundo, ¿no? Pero sí necesitamos tener un bienestar que lleve a la dignidad de todos los pobladores, claro, con un muy buen acceso de protección y de salvaguarda a su dignidad y a su salud. Sin duda. Sí, pero como decía el doctor Viescas, sin políticas públicas no somos nada, ¿verdad? No llegamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado.
Y bueno, pues todavía hay mucho por hacer. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos temas concretos en relación a la bioética. Les voy a contar dos experiencias y para saber sus opiniones en relación a ellas. Son dos casos que hemos llevado en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El primero de ellos, un bebito que al momento en que nace tiene una insuficiencia respiratoria y deja de respirar por algunas fracciones de segundo y los médicos lo tratan de revivir. De todas maneras, ese tiempo que dejó de respirar ya le afectó, ustedes saben mejor, todas sus funciones cerebrales. Y actualmente el caso, este chiquito tiene 3 años, vive y sufre convulsiones cada media hora aproximadamente. Allí hay veces que decimos, bueno, la bioética es para sirve como un fundamento para proteger la vida. Aquí los médicos lucharon por que el bebito naciera y sin embargo, ¿este es un problema bioético, doctor? Sí, es muy complejo y es un hilo muy delgado porque cuando los médicos se enfrentan a situaciones críticas donde existe un grave riesgo de perder la vida, a veces en ese afán de hacer algo por el enfermo, hacen de más y cuando ya no es posible rescatarlo y dejarlo íntegro para que pueda seguir adelante. Ujú. La secuela, el daño cerebral resultante de la falta de oxígeno, en eso termina, y no solamente en los niños, también en muchos adultos después de que sufren un paro respiratorio. Sí. Y en muchos otros casos también a los enfermos que tienen otro tipo de problemas. En terapia intensiva se da mucho de que hay enfermos muy dañados en donde se les hace más y más. Se le ha llamado ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica, medidas extraordinarias, etcétera. Y esto está mal. Ujú. La vida pues tiene un límite y no hay que tratar de extenderla de manera en que lo único que se prolonga es el sufrimiento, el dolor, la agonía, sin necesidad de... Pero en esto pues hace falta conciencia, hace falta raciocinio y hace Pero falta... a veces, doctor Moreno Sánchez, nos obstinamos no podemos a veces perdonar a esos médicos que dejan morir, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué no hizo el médico más Es por el difícil paciente, ¿no? porque la familia siempre quiere que Ujú. se haga al máximo, haga todo lo posible y a Sí, veces hasta más y sí, a veces se va más sí, allá y lo único que se logra es dañar peor al enfermo. sí, sí. Y entonces quedan esas secuelas que después la familia no sabe qué hacer con eso. Exactamente. Me Sí, gustaría, sí, claro, perdón, doctor. Sí, doctor Bain. complementar, por supuesto, lo Sí, que está diciendo, porque, digamos, yo que trabajo en un hospital público con muchos años, con muchos casos, sí me gustaría aclarar, porque es para el público esto sí, también, claro. que esa toma de decisiones, como es en el momento, o sea, no hay tiempo de estar reflexionando, de pasarla a un comité y qué hacemos. No es en Yo ese sí momento. quiero no ser duros en juzgar, en hacer un juicio a priori de que hay como una mala intención. Los médicos tienen la buena intención, Claro, para eso se prepararon claro, y están calculando que lo que están haciendo está bien. claro. Se llama principio totalitario. Ujú. Primero se hace todo lo que tengo que hacer Ujú. y después veo si ya me pasé, ya no lo hice bien. Entonces, ahora se llama este principio limitación del esfuerzo terapéutico. Ahora voy para atrás. Claro, Y claro. claro, por eso es que es tan difícil la toma de decisiones en el momento, porque cuando es una situación
de emergencia, como ya se comentaba, la toma de decisiones es en el momento, de acuerdo al criterio y la experiencia y la ordinariedad de los procedimientos. Déjenme explicarle un minuto esto. Yo siempre les digo, agárrense de estas tres monedas: ordinario, proporcional y útil. Ujú, ujú, Pero esto lo saben los bieticistas, no todos los médicos, ¿no? ujú. Entonces, pero la idea es mantenernos en esas tres partes: Ujú, que sea ordinario, que sea proporcional y claro, que sea útil lo claro, que estoy haciendo. claro. Pero a Entonces, veces, eso de todas normalmente ya maneras, se toma para recomendación en el comité. claro, Entonces, en por la eso teoría suena bonito, suena muy, ¿verdad? por eso lo estoy mencionando. Claro, Entonces, sí, el momento emergente, pues los médicos van a hacer lo mejor que puedan para el sí, paciente. no cabe duda, Sí. no cabe duda, que son Efectivamente, muy también como dice el sacrificados. doctor complementando, es por eso la importancia de esos comités hospitalarios, porque ya van dejando ciertos precedentes, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que sí, el afán de salvar la vida, pero recordemos que está el otro principio del primo non nocere, entonces el daño no se justifica, se asumen riesgos y todo eso, pero como causarle el daño, pero ahí viene el momento difícil de la toma de decisión inmediata, ¿no? Pero ya teniendo una cierta idea de esto, de salvaguardar siempre el no causarle daño. Esta forma de que sea multidisciplinar la bioética ayuda mucho porque los médicos tienen mucho la medicina defensiva, desafortunadamente, y no es algo injustificado, ¿verdad? Ante la creciente demandas y todo, pero ahí el que puedan tener la seguridad jurídica para ver qué es lo prohibido y lo permitido en el paciente. En el sentido de que, bueno, si se interrumpen las maniobras de resucitación, eso, no es estar matando al paciente, sino ya no caer quizás en las medidas extraordinarias o en el campo de la obstinación terapéutica, ¿no? Ujú, Entonces, este límite, y eso tiene que ver mucho con lo de los cuidados paliativos. claro, Tomando un texto que hay sobre los modelos jurídicos y modelos médicos que se habla de los cuidados paliativos, efectivamente, en México, por ejemplo, el caso de los cuidados paliativos, en la legislación tal cual se ha reservado prácticamente para los pacientes en enfermedad terminal. Entonces está muy protegido eso, pero aquel paciente que no está en enfermedad terminal y tiene que mitigar el dolor, no tiene el mismo acceso en términos de la propia norma. ujú, Entonces, cuando el médico quiere tomar la decisión, le da miedo que esa decisión vaya a ser reclamada judicialmente. claro, y le Entonces afecta. viene el mejor, no le causó aparentemente el daño, pero finalmente en el que menos se piensa en la medicina defensiva es en el paciente. Es un fantasma que tenemos que erradicar en nuestra Mm, práctica ujú. médica. Necesitamos mucha educación. Sí, doctor. Ahora, el primer problema central son límites, pero aquí tenemos, del caso que nos planteaba usted, es un niño que ya tiene 3 años. Eso nos plantea toda otra serie de problemas. Ujú, Y sería, ¿cuál es su calidad de vida? Pésima, según pésima, el dato que tenemos. pésima, ¿Cuál puede ser su proyecto de vida? pésima. ¿Hay algo que hacer o no hay nada que hacer? Ujú, Es recurrir a medidas extraordinarias en todos sentidos. ujú, Y aquí hay todo un problema muy serio a plantear en países como Canadá o como los Países Bajos, que inclusive se ha planteado eutanasia infantil. Ujú. Este sería un caso para pensarlo. No quiero decir que se resuelva de esa manera, sino para pensarlo, claro. porque entran todavía la dimensión familiar, cuáles son las creencias de la familia, Ujú, cuál es el proyecto de vida de la familia. Y el niño puede ser víctima, pero a lo mejor puede ser una víctima que sea a la base de otras ventajas muy grandes. Terriblemente complicado porque es apostar a perder y perder, pero en donde se pierde menos o en donde hay otro tipo de situaciones. En países donde no hay eutanasia legalizada infantil, puede plantearse limitación del esfuerzo. Ujú. Si el niño tiene una infección, tratar de aceptar la bendición de esa infección, que resuelva un desenlace fatal, ujú, que sería benéfico. ujú, Y aquí es terrible lo que venía planteando hace un ujú. momento el maestro. Hay situaciones de fin de la vida que son benéficas al fin de cuentas. Nunca hubiera pensado, ¿verdad?, que una infección iba a resultar benéfica, en este caso así sería. Podría serlo, ¿no? Así lo podría ser, claro, claro. Y hay otro caso de un personaje discapacitado que ya nadie lo quiere en su familia, lo botan afuera del psiquiátrico a cada rato y ahora pues hay nuevas concepciones de que ya no pueden estar encerrados en los psiquiátricos todo el tiempo. Es un problema difícil Sí. también de valorar, ¿no? Como muchos de los que ustedes ven todos los días, ¿no? Pero Eh, aquí con protección social indispensable, ¿no? Claro.
Exactamente. Porque tampoco se va a plantear que la familia es inmoral. Habría que entender cuál es su situación, el por qué se están desentendiendo de la persona. Quizá no puedan hacer otra cosa. Sí, así es, así es. Eh, Em, Me da muchísima pena que ya se nos acabó el tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo haber estado conmigo y con el canal judicial. Estamos cerrando con broche de oro esta serie de programas de Derecho a la Protección de la Salud. Gracias por habernos escuchado. Gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.